¿Qué tal, jóvenes estudiantes? Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de su canal Tareas y Asesorías de Primaria. Nos encontramos trabajando nuevamente en la página de historia, la asignatura de historia más bien dicho, en la página número 285. Nuevamente nos quedan solamente un par ya de páginas para culminar el tercer trimestre de esta asignatura. Entonces pues te invito a que le sigas echando ganas, sigas trabajando, sigas participando y que en esta recta final de esta asignatura pues no baje las calificaciones, ¿verdad? No hay que bajar la guardia. Entonces pues vamos a hacer esta actividad. Consta de una serie de reactivos aquí, unos conceptos que hay que ir acomodando en las líneas, o una pequeña organización de manera cronológica sobre diversos hechos que han ocurrido en el país y la unión de los conceptos con algunas imágenes. Entonces está muy fácil, muy sencillo y muy rápido. Para esto pues nos vamos a ir a la página número 170 del libro de historia de la Secretaría de Educación Pública. Vamos a leer unas cuantas páginas, vamos a analizar unas páginas que nos van a servir, nos van a apoyar para contestar estas actividades, ¿sale? Entonces pues a ponerse los cinturones y vamos para allá. Aquí nos encontramos ya en la página número 170. Aquí lo vemos del lado izquierdo, ¿sale? Entonces pues vamos a analizar, ¿sale? Esta página pertenece al bloque 5 y dice reformas en la organización política, la alternancia en el poder y cambios en la participación ciudadana. Iniciamos con el primer párrafo. Dice así: a partir de la reforma electoral de 1977, se fomentó que cada vez más ciudadanos participaran en los procesos políticos nacionales, lo que dio espacio a la expresión de opiniones y puntos de vista que antes no se manifestaban abiertamente. La participación ciudadana impulsó cambios que hicieron de México un país más democrático. Poco a poco, la oposición ganó apoyo en distintas regiones del país hasta convertirse en una alternativa de gobierno al partido oficial, el Partido Revolucionario Institucional, por sus siglas PRI. En las elecciones presidenciales de 1988, algunos dirigentes del PRI decidieron separarse de este partido y, como militantes de grupos de izquierda u oposición, formaron el Frente Democrático Nacional, FDN, para contender por la presidencia, nombrando candidato a Cuauhtémoc Cárdenas. El PRI tuvo como candidato a Carlos Salinas de Gortari, el Partido Acción Nacional PAN a Manuel J. Cloutier, el Partido Revolucionario de los Trabajadores PRT a Rosario Ibarra de Piedra y el Partido Demócrata Mexicano PDM a Gumersindo Magaña Negrete. Esas elecciones fueron muy competidas y cuestionadas. Carlos Salinas de Gortari fue electo para el periodo de 1988-1994. Ese mismo año, por primera vez, un candidato de oposición ganó las elecciones para gobernador en el estado de Baja California, Ernesto Rufo Appel, del PAN. Vamos a bajar un poquito. Dice así: con la finalidad de contar con una institución imparcial que diera transparencia y legalidad a los procesos electorales que se llevaban a cabo en todo el país, fue creado el Instituto Federal Electoral, IFE, en 1990, por iniciativa de una organización ciudadana llamada Alianza Cívica. El 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, constituido en su mayoría por indígenas de Chiapas, se levantó en armas contra el gobierno, exigiendo reconocimiento y respeto a sus derechos. Como consecuencia de este levantamiento, se realizó una reforma a la Constitución en la que se reconoció y garantizó el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación, es decir, a su derecho a decidir sobre sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. Antes de pasar a la siguiente página, pues vemos aquí estas pequeñas imágenes que dicen: la creación del IFE en 1990 buscó asegurar la confianza de la sociedad mexicana en los resultados electorales. Y en la parte inferior tenemos otra que dice así: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce la libre determinación de los pueblos y las comunidades indígenas. ¿Sale?
Entonces pues vámonos a la página siguiente, que sería la 171, y dice así: en marzo de 1994, en plena campaña, el candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado. 6 meses después, en septiembre, fue asesinado el secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu. Ambos homicidios cimbraron al país. Las reformas políticas de fondo se hicieron más urgentes. A estos crímenes se añadieron otros, como la matanza de Aguas Blancas, Guerrero, en el año de 1995, donde murieron 17 campesinos, y la de Actial, Chiapas, en 1997, en la que murieron 45 indígenas tzotziles. En 1996 se llevó a cabo una nueva reforma electoral que le dio autonomía al IFE. Esto significaba que el gobierno federal no tendría el control de las elecciones, sino que serían dirigidas por ciudadanos que no militaran en los partidos políticos. Otro resultado de esta reforma electoral fue que a partir de entonces los ciudadanos cuentan con una credencial de elector. En 1997, el Partido de la Revolución Democrática, PRD, partido opositor, ganó la elección para jefe de gobierno de la capital del país, y desde entonces hasta el 2012 ganó las elecciones para ese cargo. En las elecciones presidenciales de 2000, el ganador fue el candidato del Partido Acción Nacional, PAN, Vicente Fox Quesada, quien se convirtió en el primer presidente que no provenía de las filas del partido oficial. Este proceso democrático, reflejado a través del voto, continuó con la presidencia de Felipe Calderón, quien culminó su mandato en 2012. A partir de ese año y hasta 2018, Enrique Peña Nieto del PRI ejerció el periodo presidencial, y en 2018 fue elegido presidente Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. De este modo, en las primeras décadas del siglo XXI, se han registrado en México un proceso de alternancia en el poder entre diferentes partidos políticos. Esto significa que ya no es solo un partido político el que gobierna el país, los estados y los municipios. Además de su importancia para la vida política del país, la participación ciudadana abarca otros aspectos de la vida social, tales como la defensa de los derechos humanos, los derechos de los niños y la mujer, los de los indígenas, el cuidado del ambiente y la lucha contra la inseguridad. Democracia no significa solamente participar en las elecciones, también implica la preocupación y la participación permanente de los ciudadanos en los asuntos cotidianos de la comunidad. El respeto a la ley hará de México un país desarrollado. Aprender a ser ciudadanos, pagar impuestos, votar y al mismo tiempo exigir nuestros derechos y cumplir nuestras obligaciones pueden convertir a México en un país de gran desarrollo. Vamos nada más a ver estas imágenes aquí sobre aquí la sesión extraordinaria 1 de julio del año 2012, y aquí vemos el levantamiento del EZLN en Chiapas en el año de 1994 en Chiapas, recuerden que fue esto, y aquí pues por supuesto en la Ciudad de México. Ese instituto ya no se llama Instituto Federal Electoral, ahora se llama INE, ¿sale? Muy bien, entonces, y aquí vemos las niñas y los niños también participan en la construcción de la democracia del país. Aquí está el INE, lo que les digo que ya cambió. En el 2014 el IFE es sustituido por el INE para garantizar una mayor calidad en la democracia electoral de México. Instituto Nacional Electoral, eso es lo que significa estas siglas. Muy bien, entonces vemos aquí esta página sería la 172, 173. Vamos a dejarla por el momento hasta aquí. Con estas páginas que leímos sería suficiente para responder al menos las primeras actividades de la 285. Entonces, pues regresamos al libro 285. Aquí lo tenemos. Entonces, nos pide primero completar el siguiente texto con las palabras del recuadro. Y aquí las tenemos: ciudadanos, elecciones, reforma política, democracia y por último, transformación. Vamos a ver cuál es la que queda aquí. Entonces dice aquí, al cambio, hola, o la, más bien debe haber dicho, ya se escucha como saludo, hola. Entonces dice así, al cambio, o la, ¿cuál
palabra queda aquí? ¿Sí? Ciudadanos, elecciones, reforma política, democracia o transformación. ¿Cuál queda ahí? La palabra que debe ir en el primer renglón sería transformación. Entonces, continuamos con la lectura. Al cambio o la transformación del gobierno de un país se le conoce como, esta ya si quieren la tachan, ¿sale? ¿Cómo se le conoce? Como ciudadanos, como selección, como elecciones, reforma política y democracia. Estás en lo correcto. Reforma política. Para que esto suceda, es importante que nosotros, ciudadanos, participen activamente tanto en las que se hace de manera constante elecciones como en las decisiones que tome el gobierno. De esta manera también se promueve la que nos queda, democracia. ¿Sale? Entonces estas son las palabritas que van en cada renglón. Hay nada más para no dejar pasar la palabra democracia. De manera muy breve la analizamos. Proviene de una palabra griega, más bien dicho, proviene de dos palabras griegas. Demos, ¿sí? Que significa personas, gente, pueblo, y kratos. El significado de estas dos palabras la podemos definir así: demos, personas, y kratos, poder. Entonces, democracia significa poder del pueblo, ¿sí? Que no se nos olvide, se gobierna obedeciendo. ¿A quién? Al pueblo. En eso esa sería la definición de la palabra democracia. También ponla por un ladito para que la tengas bien presente, ¿sale? Y cuando llegues al poder legislativo o al ejecutivo, pues ya vayas bien consciente de que gobiernas obedeciendo, ¿sale? Muy bien, entonces pasaríamos a la siguiente actividad, que dice así: organiza cronológicamente los siguientes eventos, escribiendo dentro de los recuadros los números del 1 al 6. Consulta las páginas 170 a 172 de tu libro de texto CEP, que ya la leímos. Entonces, esa lectura nos da para poder contestar. Entonces, son 6 sucesos. Reforma electoral que fomentó que los ciudadanos participaran más, creación del IFE, asesinato del candidato Luis Donaldo Colosio, gana por primera vez un candidato de oposición la gobernatura de Baja California, Vicente Fox Quesada gana las elecciones y la presidencia de la República. Reforma para dar autonomía al IFE, ¿sí? Entonces, muy bien, ¿qué ocurre primero de estos? En el libro lo tenemos, ¿sale? Voy a apoyarme de este y le voy a poner número 1. El primer suceso de estos que ocurrieron aquí, si has consultado tu libro, te darás cuenta de que fue la reforma, esta de aquí. Ay, no se me mueve. A ver. Ahí está, aquí está. Este fue el primer suceso que ocurre. Después de ahí, la siguiente es el hecho de que por primera vez un candidato de opositor gana la gobernatura de Baja California del PAN. Número 2, este fue el siguiente suceso. El 3, la creación del IFE. Ay, una disculpa, chicos. ¿Sale? Este fue la siguiente suceso. La creación del Instituto Federal Electoral. Posteriormente, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, que si no mal recuerdo ocurrió en Tijuana, creo, ¿sí? Y como siguiente suceso, pues se viene la reforma al INE, para que el IFE debía haber dicho, ahorita es INE, pero en aquel entonces era IFE, para que ya las elecciones no fueran realizadas por la Secretaría de Gobernación, sino que fuera un aparato autónomo. Y por último, pues en el año 2000, Vicente Fox Quesada gana las elecciones. 5.
¿Qué me pasa? 6, ahí está. Ahí está. Así debía de haber quedado el orden cronológico de los hechos. ¿Sí? Y muy bien. Terminando esto, pues nos vamos en la parte de abajo. Ya una pequeña actividad muy sencilla, muy simple, donde tenemos que unir las imágenes con la idea, con la oración que le quede. Iniciamos leyendo la primera oración que dice: transmite de manera instantánea noticias y eventos que ocurren en otras partes del mundo. Pues, ¿dónde las podemos ver transmitidas? Pues en la televisión, ¿verdad? Aquí lo unimos, ¿sí? Así debería de quedar. Después dice: se imprimen con mayor velocidad y son más accesibles para la población. ¿Qué es lo que vemos aquí en las imágenes que se pueden imprimir? Pues bueno, las revistas, los periódicos, elementos impresos, ¿verdad? Y por último, permite tener acceso a la información y sirve para comunicarse a lugares remotos a través de las redes sociales. Pues bueno, aquí lo tenemos, el celular, el smartphone, ¿sí? Entonces así quedaría esta página, chicos, muy sencilla, muy rápida. Lo que nos lleva más tiempo pues es la lectura, pero es necesaria hacerla, súper importante practicar la lectura. No lo dejes de hacer y no se lo saltes. Y vuelve a regresar al video y vuelve a practicar la lectura tantas veces sea necesaria, ¿sí? Entonces pues yo los dejaría hasta aquí. Revisa otra vez la página para revisar que no tengas algunos errores y pues nos vemos en un nuevo video.